templanza en las 12 rosas de la corona crística. En nombre del Círculo Rosacruciano Veritatis Solis, Frater Saulo te saluda. Querido frater, querida soror. Hablaremos sobre el conde Cagliostro. En varias ocasiones, a lo largo de los estudios regulares de la Orden Rosacruz, se hace mención a que Cagliostro no solamente fue impulsor de un rito particular, conocido como el rito egipcio, sino que también fue un gran impulsor y renovador de la Orden Rosacruz. A él se debe, en gran parte, el desarrollo iniciático de la Orden Rosacruz actualmente, y a la disposición particular de los templos en nuestras logias. Él fue el que instituyó el uso del altar triangular, la Shekinah, en el centro de los templos rosacruces, tomando como modelo el del altar que el conde de Saint-Germain describe en su obra La Santísima Trinosofía. Si bien el conde de Saint-Germain tenía un conocimiento muy preciso de la sabiduría y del simbolismo rosacruz, que plasmó en la codificación de los grados de las diferentes cámaras de instrucción, por medio de ciertas láminas simbólicas, que después fueron enriquecidas por otros adeptos, Cagliostro era eminentemente operativo, por lo que gran parte de lo enseñado por Saint-Germain, que él también conocía por motivo de su alto estado de iniciado rosacruz, lo puso en práctica para que la técnica rosacruz fuese más eficaz y adaptada a los tiempos que corrían. Pero ahora, más que de la historia y de las innovaciones de Cagliostro, nos ocuparemos de su misión como alto iniciado, así como de su personalidad que, desgraciadamente, no solo no ha sido bien comprendida por los profanos, sino que ha sido vituperada sistemáticamente por mentes intolerantes y por instituciones sectarias interesadas en mantener sus privilegios, supuestamente espirituales, pero que están más directamente relacionados con el poder temporal. El gran maestro Cagliostro, nada tiene que ver con el personaje que describe Alejandro Dumas en su obra, Vida de Giuseppe Balsamo, ni con el personaje inventado por la Inquisición para desprestigiar al gran maestro Rosacruz. Muchas personas que le había conocido y que incluso, en algunos momentos, fueron sus discípulos, cuando llegó el momento terrible del calvario del maestro en manos de la Inquisición, dijeron lo mismo que a Jesús le dijo la muchedumbre. ¿Dónde están tus poderes? ¿Por qué no los utilizas para liberarte y para evitar tus sufrimientos? Sin comprender que Cagliostro conocía la ley oculta y que se entregaba por completo a ella. Se supone que Cagliostro fue hijo del gran maestre de la Orden de Malta, llamado Melo, y se sabe que su maestro fue el Rosacruz Altotas, el cual le inició y le introdujo en los grandes misterios, sirviéndole como introductor en la iniciación psíquica que Cagliostro tuvo en la Gran Pirámide de Egipto, en la que recibió su iluminación. Cagliostro viajó extensamente por toda Europa y por Oriente y por donde pasó siempre fue reconocido por su gran generosidad y elevado espíritu. Cuando le preguntaron por qué derramaba tantas bendiciones sobre los seres humanos, a los que amaba por encima de todo, desprendiéndose de su conocimiento y riquezas en favor de ellos, curando a los enfermos, y asistiendo a los necesitados, Cagliostro respondió: siempre se debe avanzar, siempre se debe sembrar y dejar a los demás que recojan la cosecha. Cagliostro, como alto iniciado que era, se consideraba un hermano con todos independientemente de que fuesen ricos o pobres, ilustrados o ignorantes, árabes o franceses porque según declaró, no soy de ninguna época y de ningún lugar, y más allá del espacio y del tiempo, mi ser espiritual vive su eterna existencia. Si me sumerjo en mi pensamiento, remontándome en el curso de las edades, si extiendo mi espíritu hacia un modo de existencia alejado de aquel que percibís, me convierto en aquel que deseo ser. Participando conscientemente del ser absoluto arreglo mi acción según el medio que me rodea. Mi nombre es aquel de mi función, pues soy libre. Mi país, aquel donde fijo momentáneamente mis pasos. Poned fecha de ayer si lo deseáis, rehusando acordaros de años vividos por ancestros que os fueron extraños, o del mañana, por orgullo ilusorio de una grandeza que jamás será vuestra, yo soy aquel que es. Su generosidad era tal que fue capaz de, noche tras noche, en la época en que estuvo encarcelado en Francia, salir de su celda y por un pasadizo secreto acudía a la llamada de aquellos que le necesitaban y a los cuales ayudaba y curaba ya que, por ser de condición humilde, nadie socorría. Cagliostro era un emisario de la Gran Hermandad Blanca y debía cumplir una misión de transformación en el seno de la sociedad de su época.
Él fue quien, dentro de las sociedades iniciáticas de su época, movió los hilos para que si el proceso de transformación no se producía naturalmente, lo hiciese de una manera enérgica. Desgraciadamente aquellos que se encontraban en disposición, y que tenían el poder necesario, para permitir la transformación de la sociedad, es decir, los nobles y el clero, no se resignaron a perder sus privilegios, compartiéndolos con el pueblo, y ello dio lugar a la Revolución Francesa. Cagliostro fue un iniciado de primera magnitud, y todas las órdenes iniciáticas de su época, así lo reconocieron, dispensándole honores solo reservados a los más elevados. Fue iniciado en el rito de Swedenborg, fue amigo de Martínez de Pasquali, quien le introdujo en su orden de los caballeros elegido Cohen, donde le dispensó el grado más alto, el grado secreto de los Reucroix. Colaboró con Guillermots, y con Louis Claude de Saint-Martin, fue gran maestro del rito escocés, y gran maestro del rito de los filaletas, así como codificador y gran copto del rito egipcio. Conoció y colaboró con el conde de Saint-Germain, que estaba encargado de preparar la transformación pacífica y natural de la sociedad y, al fracasar puso en marcha la fase operativa que habría de conducir al gran estremecimiento social que constituyó la Revolución Francesa. Incluso se asegura que fue iniciador de un joven teniente, de origen corso, llamado Napoleón, que llegó a ser el emperador de Francia y agente activo de la exportación de las nuevas ideas por toda Europa y por todo el mundo occidental. Su gran conocimiento, cultura, refinamiento y encanto, le llevó a frecuentar los salones más distinguidos de Francia donde, al principio de su misión, despertó la envidia de algunos nobles, quienes trataron de burlarse de él por medio de una farsa. Se cuenta que cuando estaba curando ante un auditorio de gente ilustre, se presentaron 3 mendigos que le pidieron que les curara de la sordera, de la ceguera, y de un mal en la piel. Cagliostro accedió a ello y les dijo que podían salir de allí, que estaban curados. Ante el estupor y la risa general, los supuestos mendigos se despojaron de sus harapos, apareciendo ante todos como lo que eran, unos nobles, jóvenes ociosos, que querían desenmascarar a quien, para ellos, era un impostor. Ante aquella burla Cagliostro declaró con voz solemne: «Recordad que lo que no habéis permitido que os diera, os lo puedo retirar». Después de ello los jóvenes empezaron a gritar porque uno de ellos se había quedado sordo, el otro ciego, y el otro se retorcía de los picores en su piel. Cagliostro, siempre generoso, les perdonó y los jóvenes volvieron a la normalidad huyendo despavoridos. Desde entonces nadie se tomó a broma los poderes curativos de Cagliostro. Su amistad con el cardenal de Rouen, quien había sido estafado haciéndole creer que debía comprar un collar de diamantes para la reina María Antonieta de Francia, fue motivo para que se le involucra en el llamado asunto del collar, que constituyó un escándalo en aquella época y que, de alguna manera, precipitó los acontecimientos que desembocaron en la Revolución Francesa. Cagliostro fue encarcelado y, aunque tuvo todas las oportunidades para escapar, permaneció en prisión en espera de juicio, sabiendo que la justicia resplandecería al final, y convencido de que su misión entre los hombres aún no había terminado. Se relatan muchos hechos curiosos del juicio a Cagliostro, como que las actas de acusación se borraban a la vista de los acusadores que las leían y, en su magistral alocución de defensa, Cagliostro declaró, basándose en el ritual de iniciación del primer grado de la Orden Rosacruz: como el viento del sur, como la brillante luz del mediodía que caracteriza el pleno conocimiento de las cosas y la comunión activa con Dios, voy hacia el norte, hacia la bruma y el frío, abandonando, por todas partes a mi paso una parcela de mí mismo, abandonándome, disminuyéndome en cada estación, mas dejando un poco más de claridad, un poco más de calor, un poco más de fuerza, hasta que sea parado y fijado definitivamente el fin de mi carrera, en la hora en que la rosa florezca sobre la cruz. Yo soy Cagliostro. Nunca se le perdonó que fuese un impulsor de la luz, y le atacaron por su lado más débil, que era el amor que tenía por su esposa, Lorenza Feliciani, quien, a pesar de su bondad, encanto, e ingenuidad, fue convencida por los miembros de la Inquisición, haciéndole creer que su esposo era un representante del diablo, lo que le hizo flaquear sirviendo, de esta manera, a los sucios propósitos del Santo Oficio, que despacharon correos por toda Europa con historias fantásticas, inventando la figura de Giuseppe Balsamo, para desacreditar al maestro.
incomprensiblemente ante los ojos de los profanos, pero de acuerdo con una afirmación que había hecho anteriormente y que decía: un amor que me atraía hacia toda criatura de forma impulsiva, una irresistible ambición, un sentimiento profundo de mis derechos sobre los seres del cielo y de la tierra, me impulsaba y me arrojaba hacia la vida. Cagliostro viajó a Roma poniéndose así al alcance del brazo de la Inquisición. Fundó una logia en Roma, a la cual pertenecieron personas muy selectas. Pero un traidor, un capuchino llamado Francesco de San Mauricio, quien era un espía y un agente del Santo Oficio, lo delató y proporcionó las pruebas, verdaderas o falsas, que permitieron su arresto y encarcelamiento. Cagliostro sabía lo que le iba a acontecer, de hecho, él mismo se había metido en las fauces del lobo de manera deliberada. Él sabía que el inmenso privilegio que le había sido concedido de servir a la humanidad habría de pagarlo a un precio altísimo. La ley oculta establece que cuando una persona revela a los demás las cosas más sagradas y las leyes más elevadas del universo, se hace responsable del uso que de ellas hagan sus alumnos y, para comprender con propiedad todo lo que él había enseñado, sin que fuese utilizado inadecuadamente, habría que tener la talla espiritual y la comprensión que poseía Cagliostro, alturas a las cuales no llegaban ninguno de sus alumnos. Fue encarcelado y torturado en el castillo de Sant'Angelo, y llevado a juicio donde fue acusado, entre otras cosas por medio de una declaración arrancada bajo tortura a su esposa, de que adoraba al diablo y que blasfemaba del nombre del Señor. Fue obligado, lo mismo que en la antigüedad lo habían sido el conde Raimundo VI de Tolosa, y el gran maestre de la Orden de los Templarios, Jacques de Molay, a presentarse con ropas de penitente ante la iglesia de Santa María, y abjurar de todos sus errores. Pero a pesar de su sufrimiento, de sus penitencias, de la tortura a la que fue sometido, Cagliostro no fue perdonado y se le encerró en la fortaleza de San Leo, donde prácticamente fue enterrado en vida. La Revolución Francesa ya había estallado y las tropas francesas que extendían por Europa los ideales de libertad, igualdad, fraternidad, se encontraban ya en Francia, por lo que para evitar que Cagliostro fuese liberado, fue estrangulado en su celda el día 28 de agosto de 1795. Una leyenda dice que Cagliostro no murió, sino que el cadáver encontrado en su celda era el de un monje que iba a reconfortarlo espiritualmente. Sea como sea, lo importante fue la obra que realizó y lo que perdurará a través de los siglos. Quienes quisieron borrar su memoria ya están olvidados, pero el gran maestro Rosacruz Cagliostro permanecerá en el recuerdo de muchísimas generaciones. Si tu interés es seguir indagando en nuestros conocimientos, te invitamos a estudiar en nuestra fraternidad, donde las enseñanzas son gratuitas, con el único fin de elevar a la humanidad. Luz, vida y amor.